Al cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos al cierre, el podcast de El Tiempo. Hoy es miércoles 10 de julio y estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo. ¿Cómo le fue al país en el paro de taxistas que protestaban contra Uber y otras plataformas digitales? ¿Por qué el gobierno del presidente Duque insiste en la cadena perpetua para violadores? ¿Qué viene para James Rodríguez ahora que se está enredando de alguna manera su paso al Napoli? ¿Y cuáles son los efectos políticos del terremoto llamado Jesús Santrich? Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído es el paro de taxistas, por supuesto, que no solamente está en Bogotá, sino en todo el país. Y Carol Malaver, la subeditora de Bogotá, nos va a contar qué es lo que todavía está pasando en la ciudad y cómo se ha movido este tema que ha afectado de alguna manera la movilidad de los bogotanos en unas zonas, porque en otras zonas también el tráfico fue mucho mejor que el resto de días. Carol, ¿qué fue lo que pasó? ¿Desde qué horas empezó la concentración? Claro que sí, John. Tal como lo habían anunciado algunos miembros del gremio de taxistas en Bogotá, las concentraciones comenzaron muy temprano, madrugaron, ya a las 5 de la mañana, se presentaban concentraciones de estos conductores en las Américas, en el Tunal, en el norte en la calle 170 por la autopista norte, en Suba hacia la avenida Ciudad de Cali y en Engativá. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, había anunciado que aunque ellos se podían concentrar y como es su derecho pronunciarse frente a sus inconformidades, pues había también anunciado que no estaban autorizadas, digamos, el bloqueo de las vías o la interrupción del movimiento del sistema integrado de transporte público ni de Transmilenio, y lastimosamente pues desde tempranas horas se presentaron problemas de movilidad. Claro, también hubo ataques contra aquellos taxistas que decidieron salir a trabajar. Sí, esa parte pues es triste, teniendo en cuenta que los mismos taxistas estaban agrediendo a sus compañeros, de pronto algunos que no estaban de acuerdo con la propuesta o que prefirieron trabajar durante la jornada y pues les rompieron vidrios, ofensas fueron y ofensas vinieron, en algunos casos los taxistas estaban con pasajeros a bordo y les tocó bajarse, entonces pues así como existe el derecho a la protesta, pues existe también el derecho de quienes no quieren hacer parte de la misma. Claro, total. Uh-huh. ¿Qué es lo que están pidiendo los taxistas? Ellos de alguna manera centralizan su malquerencia, su situación de incomodidad con Uber, pero en realidad ya son 20 y pico de plataformas las que están ofreciéndose en Colombia. Sí, Uber siempre es la que suena, pero realmente ahorita, por ejemplo, que yo conozca, hay por lo menos unas 6 de transporte en carro particular que están funcionando. Ellos, pues su queja es la misma, están en contra de la ausencia de una reglamentación que ordene la situación de las aplicaciones móviles y que les permita a ellos, según ellos, estar pues en una competencia leal. Ellos lo que se ven es, ellos aducen que ellos pagan muchos más impuestos, que tienen que hacer el pago de un cupo, que las aplicaciones o que los carros que trabajan para las aplicaciones móviles no tienen que pagar. También se quejan contra algunos comparendos que instauran las autoridades de movilidad en Bogotá. Esa queja sí va directamente en contra de el secretario Juan Pablo Bocarejo y pues la administración distrital, porque dicen que son demasiado altos y muy injustos. Entonces pues básicamente ellos lo que piden a la Procuraduría y al Ministerio, y pues siempre paga la Secretaría de Movilidad, es a que exista realmente una reglamentación nacional que les defina de una vez por todas cuál va a ser su situación de aquí en adelante. Claro, es una pelea que está no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues particularmente centrada en Uber, pero que en el caso de Colombia además tiene una distorsión muy fuerte porque un cupo para un taxi vale 50 millones de pesos, por lo menos en el caso de Bogotá, lo cual realmente con algo que no es ni técnico, que tiene mucho de componente político, distorsiona las cifras de una manera muy complicada. Sí, acá hay una parte de la historia que pues hay que tomar en cuenta, y es que los cupos comenzaron siendo de propiedad de la nación y del distrito, y que poco a poco lo fueron adquiriendo empresas privadas y que llegaron a unos precios astronómicos. Eso hizo que el negocio de los taxis quedara concentrado en algunos pocos propietarios y que durante muchos años pues se lucraron de un servicio que evidentemente era muy bueno en Bogotá. Ahora pues pasa que la tecnología es avasalladora y pues no hay nada que hacer. Las aplicaciones existen y van a seguir existiendo, y ahora pues si el gobierno nacional no se pone las pilas a poner una reglamentación, pues van a seguir existiendo estas protestas. Claro que sí, Carol. Pues seguiremos muy atentos porque la jornada no ha terminado, porque hay una concentración, por lo menos en Bogotá, en la Plaza de Toros, y en otras ciudades del país también ocurre lo mismo, y vamos a estar muy pendientes a través del tiempo.com y de nuestra edición impresa de todo lo que ocurre, y por supuesto el llamado a la tranquilidad
tranquilidad. Los taxistas Sí. tienen derecho a protestar, pero no afectar a aquellos que no protestan. A la ciudadanía, que si se puede guardar tempranito en sus casas, pues es una buena recomendación, porque no sabemos cómo vaya a terminar la tarde. Esperamos que todo sea en calma, con tranquilidad, que las protestas terminen en orden y que no vaya a haber actos vandálicos en ningún sitio. Claro que sí. Muchas gracias, Carol. La cifra del día. La cifra la tiene Sair Buitrago, que es nuestro editor de justicia, y es 60. 60 años son la pena máxima de prisión que hay en Colombia, que es la que reciben los responsables de los crímenes más atroces, incluidos, por supuesto, las agresiones sexuales contra niños, los asesinatos también. Y el gobierno quiere cambiar esa historia. Cuéntenos, Sair, cómo es el asunto. Básicamente, no ha habido mucha polémica. El Tiempo lleva más o menos 2 semanas publicando información sobre este tema de la cadena perpetua para los violadores, y ahora dice el presidente de la República para los asesinos también de los niños. Esa fue una promesa de campaña del presidente Duque, pero se ha conocido, y se publicó oportunamente, un estudio de un grupo de expertos del Ministerio de Justicia, en el cual señalan que realmente hay razones políticas, económicas, jurídicas e inclusive de derechos humanos que impedirían establecer ese tipo de penas en Colombia. Ellos han sido, digamos que extensos en su documento, ya lo tiene el Ministerio de Justicia. Eso le costó ya la cabeza al presidente de esa comisión, que no estuvo de acuerdo con el trato que le dio el Ministerio de Justicia a este tema, y hoy el presidente ha salido a zanjar la polémica. Efectivamente ha dicho que hay mucha polémica, lo ha reconocido el mandatario en un evento de la Fiscalía, pero dijo que es momento de que el país avance en ese tipo de temas y priorice, que es la propuesta del gobierno, o que ponga los derechos fundamentales de los niños sobre cualquier otro derecho, inclusive los derechos de los victimarios. En ese sentido, dice el presidente, hay que persistir en establecer cadena perpetua para violadores y también para asesinos de niños en el país. Claro. Recordemos, por ejemplo, Rafael Uribe Noguera, el asesino de Juliana Zamboní, tiene cerca de 58 años. El señor Garavito tiene penas que se van sumando y ya completa más de casi 30 años, completa ya preso. Lo que uno pensaría, Sair, es que incluso aunque el Congreso aprobara el cambio, eventualmente en la Corte Constitucional eso se cae, porque eso es una sustitución del espíritu de la Constitución que proscribe la pena perpetua y también proscribe la pena de muerte en Colombia. Digamos que son muchas las razones, John, que han generado efectivamente la polémica. No es un tema sencillo. Hay que partir de tratados internacionales que Colombia ha firmado y que podrían tener algún tipo de sanción por cuenta del incumplimiento que representaría establecer esa pena en Colombia. Que esa es la parte legal, que es, claro, o sea, que es difícil de afrontar, y pero además que además hay razones técnicas, que ¿no? discrimina a los victimarios, que en Colombia el espíritu de la Constitución tiene un espíritu resocializador, es decir, confía la Constitución del país en que es posible que sus ciudadanos que cometieron delitos puedan resocializarse. Eso se acabaría si es que decimos que no es así, porque van a estar toda la vida guardados en prisión. Claro, ahora bien, por supuesto hay que defender a los niños. Hay más de 60 casos de abuso sexual contra menores cada día en el país, y lo que hay que intentar hacer es lograr maximizar la protección contra los menores de edad. Pero ¿eso cómo se logra? ¿Teniendo a los poquitos que cogemos presos toda la vida, o más bien llevando a todos los responsables presos y aplicándoles los 60 años? Mire, el autor del crimen de Génesis Rúa, que fue una niña que fue asesinada en noviembre del año pasado en Fundación Magdalena, y que generó una indignación enorme porque la niña fue violada, asesinada, y el tipo intentó incinerar su cuerpo para evitar cualquier tipo de responsabilidad, para borrar, digamos, que la evidencia de su atroz crimen. Tiene 53 años de prisión. Digamos que uno podría pensar, John, que 53 es casi una cadena perpetua si uno tiene más de 30 años como los tenía este señor. Ese es el debate que plantea el mandatario, y que efectivamente dice hay que darlo, el país tiene que darlo, y pareciera, John, como lo que dijo en la Fiscalía, que se le va a meter de cabeza al tema y va a intentar sacarlo en el Congreso, a pesar de todas las consecuencias que puede tener, entre ellas que se caiga en la Corte Constitucional y quedemos en la misma. Claro, porque efectivamente este es un tema que a todos nos convoca, por supuesto, porque ¿quién no quiere que protejamos a los niños y que los responsables de esos crímenes estén el mayor tiempo posible en las cárceles? Pero la cadena perpetua puede ser un embeleco, puede terminar siendo un canto a la bandera, sí, por supuesto, muy políticamente rentable, pero técnicamente difícil de sostener. Pues don Sair Buitrago, muchas gracias por ilustrarnos en este tema que es tan complejo, y vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de las publicaciones suyas en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Con gusto. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. La clave de las noticias. La clave la tiene Jorge Enrique Meléndez, que es nuestro subeditor de política, y tiene que ver con
lo que está pasando en el mundo de la política, en el Congreso, con la volada de Jesús Santrich. Jorge, ¿cómo se está moviendo el partido FARC y cómo están asumiendo este golpe? Bueno, pues el partido FARC de alguna manera hay que tener claro que no es muy partidario de Santrich, como creemos nosotros que muy poca gente. Es más, ese grupo que se había formado de defensa de Santrich en las redes sociales, hoy emitió ya su último comunicado de despedida, porque parece que ya encontraron que al que estaban defendiendo ya nadie sabe su paradero, entonces ellos se despidieron. Y en la FARC pues tampoco es que lo hayan querido mucho, allá en el partido sí que menos. Y incluso el partido sacó un comunicado en el que lamenta la decisión, dice que es una decisión que la tomó a título personal y que nada tiene que ver el partido. Claro, y puntualmente con la curul que estaba ocupando en el Congreso, que fugazmente pasó por allí, ¿qué va a pasar? Pues sí, pasó fugazmente, pero mire que en ese tiempo fugaz el hombre alcanzó a devengar 14 millones de pesos, pues que obviamente no se los van a pagar, o sería bueno que viniera a reclamar el cheque, ¿no? Porque ni cuenta de ahorro según eso tenía donde le consignaran, entonces se le giró un cheque. ¿Qué va a pasar? Pues la ley es clara, dice que cuando un caso como esto, cuando hay medida de aseguramiento, orden de captura, la silla vacía. O sea, la FARC, el partido de la FARC, quedaría sin esa curul en la Cámara de Representantes. Una duda que tiene mucha gente, Jorge, es si Santrich hubiera seguido preso por cuenta de la JEP y si hubiera seguido ese proceso, ¿habría pasado lo mismo? ¿O el hecho de que se haya sido liberado mejor y que luego haya ido al Congreso por un corto tiempo mata la curul que tenían las FARC? O sea, ¿qué habría pasado en esos escenarios? Es que como en este caso estaban hablando de temas como pérdida de investidura, entonces eso hace que mientras no se le hubiera resuelto la situación jurídica a Santrich, la curul seguiría ahí en manos de las FARC, o por lo menos en manos de él, pero ya ahorita hay medida de aseguramiento, hay silla vacía y la FARC se queda solo con 4 curules. Acordémonos que en virtud de los acuerdos de paz de La Habana, a ese partido, a ese nuevo partido, se le dio la posibilidad de tener 5 curules en la Cámara y 5 en el Senado, independiente de la votación que tuvieran. Ante esto, pues, la FARC se quedaría solamente con 4 curules en la Cámara de Representantes. 4 curules. O sea que sí, realmente Santrich terminó haciéndole un daño a las FARC a la FARC, mejor, porque le quitó una curul, por lo menos durante un año que se habría podido tardar ese proceso de extradición y de todo este tipo de cosas. Sí, es que es sorprendente. El señor sale en silla de ruedas de la cárcel, sale diciendo que no ve, pero ahora se da la fuga. Entonces uno no entiende y parece que eso es lo que les ha molestado mucho también precisamente a la gente de ese partido, que tenían derecho a esas 5 curules y hoy se pierde, porque es que no es solo el hecho de la curul, que en sí podría uno decir que es lo más significativo, es también lo que tiene que ver con la UTL. Eso son algo así como la posibilidad de más de 40 salarios mínimos para algunas personas, pero además de la posibilidad de tener otro voto en la Cámara de Representantes. En fin, el daño que les hizo fue grande. Claro que sí. Pues nada, Jorge, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de cuál es la situación. Interpol está tramitando ya esa solicitud de captura, la circular roja, y lo que todo el mundo piensa es que Santrich está en Venezuela y vamos a ver por dónde aparece finalmente, seguramente diciendo que corría riesgo su vida y que por eso es que no está apareciendo ante la justicia colombiana. Es más, hay quienes dicen incluso cercano a él que de pronto está desaparecido. Claro que está desaparecido. Desaparecido para la justicia. Muy bien, señor, que esté muy bien, muchas gracias. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. De lo que viene nos va a contar don José Orlando Asensio, que es nuestro subeditor de deportes, y tiene que ver con el futuro de James Rodríguez. ¿Cuál es la situación de nuestra estrella del fútbol colombiano? Pues John, ¿qué tal? El tema con James pasa por lo siguiente. La oferta más cercana que tiene en este momento James y lo que más se está moviendo es la posibilidad de que vaya al Napoli. De hecho, Carlo Ancelotti, el técnico que lo conoce muy bien, lo tuvo en el Real Madrid, lo llevó al Bayern Múnich. Estaría muy contento con su llegada, habló de eso, dijo que no le interesaría si juega con el número 10 o no, porque recordemos que en el Napoli la camiseta 10 hace muchos años está archivada como homenaje de Diego Armando Maradona. Entonces, dijo este martes que no le importaría que llegue con cualquier número, pero que le encantaría verlo vestido de azul. ¿Cuál es el tema? Hay una diferencia económica. El Real Madrid lo quiere vender. Hay una cosa que se llama el fair play financiero, y eso obliga a los equipos que si quieren invertir mucho, y acaba de hacer una inversión muy grande el Real Madrid en el fichaje del belga Eden Hazard, eso lo obliga para hacer caja a vender jugadores, y una de esas piezas de cambio que tiene el Real Madrid es James Rodríguez. Como no ha habido todavía un acuerdo
con el Napoli en cuanto al monto de la transferencia, por eso pues no se ha podido hacer la operación, y dicen que el Atlético de Madrid también está a la expectativa de ver qué puede hacer, también teniendo en cuenta que ellos están buscando refuerzos. Entonces la situación en este momento lo más cercano es lo del Napoli, pero por cuestiones básicamente de entendimiento económico entre los clubes todavía no se ha podido hacer. Particularmente a usted, Orlando, ¿dónde le gustaría ver jugando James? ¿En Italia o en España? Yo creo que cualquiera de las dos opciones es buena. Tiene la ventaja en Napoli que Ancelotti es el técnico que más jugo le ha sacado. Cuando estuvo en Real Madrid, en la temporada que lo dirigió, fue el mejor año de James en el Real Madrid, marcó más de 10 goles, le dio confianza, lo tuvo como titular, y en el Bayern también en los primeros partidos que estuvo Ancelotti antes de salir del equipo y de que llegara Heynckes, también le dio continuidad a James y estuvo en competencia, que es básicamente lo que él necesita, estar en competencia, porque pues los últimos años del Real Madrid fue suplente, Zidane lo ponía solamente en los partidos de Liga, y el último época del Bayern Múnich con Niko Kovac terminó relegado al banco de suplente. Entonces lo que necesita es jugar, lo que necesita es competencia. En el Atlético de Madrid también Simeone le podría sacar mucho jugo. Yo creo que se adapta mucho al estilo del Atlético de Madrid de Simeone, el fútbol de James, por su condición de lanzador, por la buena pegada que tiene, pero yo creo que en el Nápoles podría tener mejores opciones de tener continuidad. Claro que sí. James estuvo en esa selección ideal de la Copa América, pero el que fue el mejor jugador del torneo, pues según todo el mundo prácticamente, que es Dani Alves, también está volando y en este momento no tiene un equipo definido. Orlando, ¿por qué? Sí, claro. Resulta que él terminó su contrato con el Paris Saint-Germain. Dani Alves ya tiene 36 años. Partamos de esa base. Ya es un jugador veterano, ya es un jugador con muchísimo recorrido y pues como pieza de mercado, salvo para un equipo que requiera resultados inmediatos, pues no va a ser fácil que se acomode. Existe la posibilidad de que regrese al Barcelona. Vamos a ver qué decide el técnico Ernesto Valverde. Esa es tal vez la posibilidad más cercana que tiene para su futuro. Pero por su tema de edad, por su tema de continuidad, no va a ser fácil que encuentre un equipo top, salvo un sitio donde ya le conozcan su juego, como pues sería el caso del Barcelona. No se habla de ofertas para él simplemente cuando terminó la Copa América dijo, pues me dedicaría a buscar equipo, pero no se habla de una oferta concreta por el jugador. Lo cual es bastante pues paradójico porque el nivel de Alves en la Copa América fue maravilloso. No, sensacional, y además partiendo de la posición de lateral derecho, era prácticamente el creador del equipo, aportó mucho en ataque. Nos regaló unas jugadas bellísimas. No, tuvo unas jugadas sensacionales. Realmente fue el alma de Brasil en esa Copa América, en un equipo que esperaba mucho de otros jugadores, que tuvo que sufrir la baja de Neymar por lesión antes de la Copa, y eso pues bajó un poquitico la moral y el ánimo de los brasileños con respecto a la actuación de su equipo en la Copa América, pero Alves echó el equipo al hombro, tenía la experiencia de ser el único jugador que quedaba del campeón de la Copa América de Venezuela en 2007, entonces esa experiencia más su talento, más el liderazgo que le puso el equipo, pues fue fundamental para que Brasil obtuviera de nuevo el título. Claro que sí. Pues don Orlando, vamos a estar muy pendientes de lo que viene para James Rodríguez, por supuesto, y también para Dani Alves, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Y bien amigos, esta fue nuestra edición de hoy de Al Cierre, el podcast del Tiempo. Los esperamos mañana jueves con toda la información que a usted le interesa y que le interesa a Colombia. Buenas tardes.